revitalizar sin romper. Y le puse ese título porque la Iglesia del Señor siempre, y creo que todos los oradores lo han dicho, siempre está llamada a revitalizarse. Las cosas se van, a veces uno pierde la pasión, entra en la rutina, arrastramos los pies a la iglesia, vamos por costumbre, y uno puede caer en un descuido, aún en el ministerio. Yo creo que a todos nos puede pasar. Pero hay otro peligro también, hay otro extremo. Cuando somos llamados a revitalizar algo, podemos caer en la tentación de que todo está mal y hay que romperlo todo. Y debemos evitar esa tentación, porque aunque el pastor Hermes Espino decía algo anda mal en la iglesia, es cierto, pero no todo está mal. Y yo quiero hacer y por eso, a veces, sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia, cuando estamos llenos de ese fuego del Señor y ese celo y esa pasión, a veces podemos, tratando de arreglar algo, lo rompemos. ¿Ustedes han visto eso? El caso típico, el caso que quizás nos podemos relacionar más, y es muy triste y lamentable. Cuando anoche yo hablaba de ese complejo mesiánico, ¿cierto? Que se apodera de nosotros muchas veces, donde nos mandan a un lugar a ministrar y llegamos, y primero llegamos hablando mal del que estaba antes de nosotros. Como les dije anoche, en Panamá eso no pasa, pero en otros países sí. Entonces, para los que nos están viendo por las redes, ustedes son que estoy hablando. Aquí en Panamá todo el mundo es sano. Y a veces hacemos más daño que bien. Al llegar a una iglesia local, que otro siervo pastoreó, nos encontramos todo mal. Y casi nunca todo está mal. Algo hizo ese hombre o esa mujer bien. ¿Ok? Las bases bíblicas que vamos a utilizar es el libro de Nehemías, que es un buen caso para hablar de la revitalización. Y ustedes conocen a Nehemías, lo conocen muy bien. En Nehemías se han escrito muchos libros, yo he leído por lo menos 5. Y Nehemías era un copero hebreo, un copero de un rey extranjero. En ese tiempo se usaba mucho tener un copero, ¿verdad? Porque a los reyes los envenenaban mucho. Ustedes han leído la historia y la forma favorita de deshacerse de un rey, nadie vaya a tomar idea aquí, ¿verdad? Era echarle algo ahí, ¿verdad? En la comida. Entonces el trabajo de Nehemías era que si había un veneno, el que moría él, ¿verdad? Y no el rey. Y ese era el trabajo de Nehemías. O sea, Nehemías no era un pastor, no era un líder, no era nadie. Una persona común y corriente que trabajaba con el rey. Las murallas que rodeaban la ciudad de Jerusalén habían estado derrumbadas por muchos años. Pero con la persona correcta, con el líder correcto, pudieron ser construidas en 52 días.
Una vez que Nehemías asignó a los trabajadores en la posición apropiada, todos comenzaron a trabajar como un equipo. Siempre hubo suficientes obreros. Lo que necesitaba el pueblo era un líder que estableciera el curso. Zorobabel dirigió el camino para restaurar el templo de Jerusalén. Y aquí yo quiero hablar de que cuando hablamos de la revitalización de la iglesia, hay por lo menos tres aspectos que nosotros vemos en Nehemías. Uno era el templo, ¿verdad? Nehemías no hizo nada al templo. Quien se preocupó del templo, la pasión de Zorobabel era el templo. Entonces, aquellos que Dios nos ha llamado a revitalizar, no somos todólogos. Eso lo dijeron los dos oradores de esta mañana. Hay un área específica. Y yo siempre hablo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía dos oraciones transversales en su ministerio, que lo cruzaban todo. Pablo oraba, él decía, que yo pueda alcanzar, asir, decía él, aquello para lo cual también yo fui asido, yo fui alcanzado. ¿Qué quiere decir eso? Yo no lo voy a hacer todo. Y hay pastores que lo quieren hacer todo en la iglesia. De eso se habló esta mañana. O que piensan que Dios lo llamó a arreglar todo. Todo no está roto, todo no lo hay que arreglar. Dios te hizo un llamado específico para que hagas algo, no para que lo hagas todo. Hello. Entonces vemos tres líderes. Zorobabel se encarga de la restauración del templo. Pero muy pronto Nehemías se da cuenta que lo peor que está pasando en el pueblo no son las murallas que están caídas. El estado espiritual, las vidas de las personas están destruidas, igual que están el templo y las murallas. Esdras se encarga de llevar el pueblo otra vez a la palabra. Yo creo que hoy la palabra está descuidada en la iglesia. Por primera vez tenemos pastores que quieren predicar que no conocen la Biblia. Analfabetos bíblicamente. Y estamos viviendo en la era del analfabetismo bíblico. Cuando nosotros crecíamos, no sé si ustedes se acuerdan, las historias bíblicas, nosotros sabíamos la historia bíblica, ya el pastor cuando comenzaba a predicar, ya nosotros sabíamos de qué está hablando. Hoy usted tiene que decirle a la gente de qué está hablando, porque la gente no sabe. Hoy es cuando más Biblias hay en el mundo. En su celular usted tiene como 10 Biblias diferentes, gratis, y la gente no la lee. Entonces Esdras se encarga de volver el pueblo al amor, a la palabra de Dios. Quiera Dios que nuestro ministerio se caracterice porque nosotros predicamos la palabra. Que no le hagamos cuento a la gente. Que no entretengamos personas, sino que cuando usted tome este púlpito, lo llene de palabra de Dios. Porque eso es lo único que alimenta a la persona. Entonces, Zorobabel dirige al pueblo a la restauración del templo. Esdras vuelve el pueblo a la palabra. Nehemías se ocupa de las murallas. ¿Por qué las murallas? En ese tiempo, cuando usted va al Medio Oriente, usted va a Israel, usted va a esos países que son muy antiguos, y va a la China, por ejemplo, usted va a ver que las ciudades tenían, aquí mismo en Panamá, ¿cuántos han ido al casco histórico? Ustedes ven que las ciudades tenían ¿qué? Murallas, porque había muchos piratas, ¿verdad? Que venían. Y la muralla era lo que ofrecía
seguridad, protección. Entonces, ahí tenemos a Nehemías que de una crisis, porque para mí todos los líderes surgen de una crisis. Todos los líderes surgen de una crisis. Entonces vamos a ver el modelo de Nehemías para traer revitalización a aquella muralla. Lo primero que Nehemías hace es identificar el problema. Si usted lee los primeros 4 versículos del libro de Nehemías, Nehemías comienza preguntando. Yo trabajé como auditor muchos años, auditor de bancos. Y mi trabajo era hacer preguntas. Cuando usted llega a un lugar, usted no llegue dando opiniones porque usted no sabe nada. ¿Verdad? Usted cree que sabe, usted se imagina que sabe, a usted le han contado, pero la mejor manera de uno aprender es preguntando. Ustedes se recuerdan que los profesores decían, no hay preguntas tontas. ¿Se acuerda? Sí hay preguntas tontas. Yo oí bastante, pero nosotros aprendemos preguntando. Y lo primero que Nehemías hace es identificar el problema. Volviendo a lo que nos decía Hermes Espino esta mañana. Algo anda mal. ¿Qué anda mal? ¿Qué anda mal en tu ministerio? ¿Cuáles de las disciplinas espirituales has dejado de practicar? ¿Cuáles eran esas cosas que te llevaron a ser un cristiano maduro, quizás exitoso, un ministro con resultados, que hoy no están pasando? Hay que hacerse preguntas. Y lo primero que Nehemías comienza a hacer es comienza a preguntarle a todo el que encuentra, a todo el que viene de Jerusalén, ¿cómo están? ¿Cómo está el país? ¿Cómo está la situación? Y cuando a Nehemías le dicen, ¿cómo está la situación? Esos 4 primeros versículos a usted le rompen el corazón. A Nehemías le dicen, el pueblo nuestro es una vergüenza, vive en oprobio. Y eso enfermó a Nehemías. Identificar el problema. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios del cielo. ¿Recuerdan esa canción? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No puedo seguir más siendo insensible a tanta necesidad, oh Jesucristo. Decimos que nos importa nuestro país, decimos que amamos nuestro país. Tenemos que hacer esto. La sociedad nos está diciendo que algo no está bien. Los jóvenes nos están diciendo algo no está bien. Los jóvenes se están metiendo a un bus, a una chiva de esa, ¿cómo que se llaman? Los diablos rojos, eso que ahora dan la vuelta toda la noche. Ay, a la barandera. Y eso es un vacío que quieren llenar, porque eso no tiene sentido. ¿Sí o no? Andar toda la noche ahí dando vueltas en un bus. Algo no anda bien. Nosotros tenemos que ubicarlo, porque esa es la comunidad donde nosotros oró e intercedió por el pueblo. Su próximo paso fue doblar rodillas y orar. Él intercedió por un pueblo y la necesidad que permanecía sin ser suplida. Él no iría adelante con un plan hasta estar conectado con Dios y apelar a Él por sabiduría e intervención. En este paso, Él obtuvo el plan. El plan tú lo vas a obtener en oración.
El plan no puede venir de haber leído un libro, por más bueno que sea. El plan no puede ser lo que está haciendo la iglesia de la otra esquina. El plan no viene enlatado, no viene en el maletín ni en la mochila de nadie. El plan que tú necesitas para tu iglesia te lo va a dar Dios en oración. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, esté atento ahora a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. ¿Cuándo? Esto no fue 3 minutos. Mira, Señor, aquí estoy, bendice la campaña. Punto. Bye. Hablamos. Día. Esto consumió a Nehemías por los hijos de Israel. No hagamos nada sin orar. No hagamos nada sin estar en la presencia de Dios. Porque en esa presencia de Dios, Dios te va a dar la estrategia. Dios te va a dar la táctica. Porque lo que tú vas a hacer no es duplicar lo que nadie está haciendo. Porque Dios tiene una palabra para esa comunidad. Dios tiene un mensaje. Dios tiene soluciones a los problemas típicos de ahí que no pasan en otra comunidad. Tienes que orar. Aquí viene el problema. En administración hablamos de la parálisis del análisis. Cuando usted analiza, usted busca información, pero al final, como decía Quiroga esta mañana, tenemos 5 pilares. 5 años más tarde tenemos 5 pilares. 15 años más tarde estamos dando los 5 pilares, a ver si entendemos el primer pilar. Hermano, después que usted ora, después que usted ayuna, después que usted se informa del problema, usted tiene que actuar. Que es lo que se llama de la doctrina correcta, ¿verdad? De la ortodoxia a la ortopraxis. Ahí donde mucha gente se pierde. Los grandes pensadores no hacen mucho, lo que hacen es pensar. Ellos lo que le dicen a otros lo que haga, pero ellos no lo hacen. Pero son tremendos, ¿verdad? Como el niño que pregunta, el maestro dice, a ver, ¿alguien sabe por qué Cristóbal Colón fue tan famoso? Y un niño levanta la mano y dice, yo sé, profesora, tenía una tremenda memoria. Y dice, ¿de dónde tú sacas eso? Sí, porque yo vi un monumento que decía a la memoria de Cristóbal Colón. Y algunos de nosotros tenemos mucha información, nos informamos, leemos mucho, estudiamos, pues vamos a seminarios, vamos a conferencias y todo, pero nos quedamos en los 5 pilares. Nehemías no se quedó ahí. Y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta? Si le parece bien, ¿verdad? Al rey, y tu siervo ha hallado gracia, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Y la qué? Edificaré. Pero ya yo oré, ya yo me informé, ya yo sé cuál es el problema, lo identifiqué, ya oré al Señor. Claro que es la voluntad de Dios que lo haga. Ahora yo voy a trabajar. Evaluó la situación. La mayoría de las parábolas de Jesús, la mayoría tienen que ver con la administración de los recursos, de dinero y de planear. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? La mayoría. Todas tienen que ver con qué. Con cómo uno lleva un plan, cómo usted lleva a cabo una estrategia, cómo usted dice, nadie, por más loco que esté, comienza a construir esto si no tiene ¿qué? Un plan.
porque sus amigos van a llegar cuando se le acabe la plata y va a decir, este tipo está loco. Jesús dijo eso. ¿Sí o no? Entonces, Nehemías evalúa la situación. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí, ¿cuánto? 3 días. No, no fue el primer día tampoco. No fue el segundo día. 3 días porque él tiene que empaparse de la situación. Y salí de noche por la puerta del valle y subí de noche por el torrente y observé el muro. A ver si lo que me habían dicho era verdad. Yo he servido en muchos ministerios en esta vida y yo les puedo decir a ustedes, yo tengo que ver las cosas. A mí no me pueden contar. Al pastor no le pueden contar. Usted tiene que ir y ver. Mire, el hermano fulano está enfermo, está en tal hospital. Ah, sí, que vaya un líder. Y yo sé que a muchos principios. Yo sé que si usted tiene 5,000 miembros, usted no va a poder visitarlo a todos, ¿verdad que no? Eso yo lo entiendo. Pero si usted tiene 15, 20 personas y uno se le enferma, usted no puede decir a mí que usted no lo puede ir a visitar. A usted no le pueden estar contando. O si usted va a hacer un proyecto donde la iglesia va a invertir recursos, usted tiene que ir y ver. Nehemías dijo, yo tengo que ir. Y miren todo lo que hizo Nehemías. Por 3 días, él estuvo utilizando el método de la evaluación por observación propia. En literatura, en investigación, no hay nada que tenga más valor que la información de primera fuente, ¿sí o no? ¿Por qué? Que es original, usted la vio, usted la experimentó. A usted no le contaron. Eso tiene un valor incalculable. El líder tiene que estar presente y tiene que verificar personalmente, porque usted le va a dedicar la vida a este proyecto. Usted tiene que estar seguro. Este es otro desafío del liderazgo. Explicar la misión. Cuando yo estudié administración, en mi primera carrera de administración, un profesor mío, un profesor africano, recuerdo como ahora el momento, dice, si usted está estudiando administración, le voy a decir una cosa, si a usted no le gusta hablar, si a usted no le gusta comunicar, usted salga del salón ahora mismo, porque como administrador, el 80% de su tiempo, usted lo va a pasar comunicando, hablando. El 80% de su tiempo. Cuando usted es un administrador, un gerente, un líder, usted va a estar hablando. Pero usted tiene que hablar con claridad. Usted tiene que manejar la comunicación. Y Nehemías, ahora que tenía una visión, él tenía que, yo le llamo a esto, vender la visión. Para que usted la compre. Porque ahora yo necesito que usted sea parte de esta visión. Usted va a tener que saber articular la visión. La gente no respalda eso que no entiende. La gente solo respalda lo que entiende. Y a veces nosotros hacemos un pobre trabajo explicando la visión. Por eso decía Quiroga esta mañana. Entrevista a 4 o 5 líderes de la iglesia local. Y si los 4 te dicen 4 visiones diferentes, usted no ha sido exitoso en articular. Y les dije, vosotros veis el mal en que estamos. A la gente hay que decirle. Que la gente puede pensar, por ejemplo, un niño que se cría en un lugar de prostitución, que se cría en un lugar de crimen, donde todas sus tías y sus madres
tenían varios hombres y se casaban y dejaban uno, otro, el padre vendía droga y todo. Es posible que ese niño piense que eso es normal y se van normalizando conducta. ¿Sí o no? Y hay familias, por ejemplo, y claro, este tema ha sido muy trillado y ha sido abusado y ha sido todo, donde hasta se habla de maldiciones generacionales. No digo que no existan, que no sea cierto, pero todo no es, porque hay conductas aprendidas también. ¿Sí o no? Los seres humanos somos personas de hábito y solo porque nosotros somos socializados muy influyentemente por el medio ambiente que nos rodea. Estoy bien. Eso se va normalizando. Nehemías le está diciendo, eso que ustedes ven no es normal. Esas murallas no están caídas toda la vida. ¿Te acuerdas Zorobabel cuando comienza a llorar, cuando llega al lugar con los ancianos, ven el templo caído? Esto no fue así. Yo vi esto en su tiempo de gloria. No sé si a usted le ha pasado, pero yo he llorado en algunas iglesias donde yo fui, donde yo crecí, que los cultos eran verdaderas fiestas, que nosotros los miembros teníamos que pararnos para darle el asiento a las visitas, teníamos hasta que salirnos afuera porque llegaba tanta gente que quería oír y después usted va 10 años más tarde y no hay nadie en la iglesia. Algo se normalizó. Y Nehemías le está diciendo a ellos, eso que ustedes ven no es normal. Aquí pasó algo y hay que arreglarlo. Entonces Nehemías le está explicando, les dije, vosotros veis el mal en que estamos, porque a veces cuando nos criamos con el mal es la normalidad. Adaptamos. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo la palabra que el rey me había dicho. ¿Y sabe lo que dijeron ellos? Porque yo sé que él fue un buen comunicador. Porque dijeron, levantémonos. Y que no fue Nehemías que dijo eso. Nehemías después dice, manos a la obra, pero el pueblo fue que dijo. Nehemías tuvo éxito en comunicar y en explicar la misión. La gente no nos apoya porque hemos hecho un trabajo pobre en venderle la visión. Cuando usted le explica a la gente y le dice por qué está haciendo eso, la gente va a decir, cuenta conmigo. Este barrio lo vamos a cambiar. Esta iglesia la vamos a construir en el nombre de Jesús. Pero hay que hacer un buen trabajo explicándolo. Finalmente, Nehemías dividió a los hombres y las tareas apropiadamente, colocando a los hombres para trabajar. Capítulo 3, 1 al 32. Los puso de acuerdo a sus habilidades, implementó el mismo plan que había concebido 2 meses antes. Pero no por usted haber oído a Dios, no por usted haber orado, no por usted haber comunicado efectivamente la misión, no quiere decir que usted no va a tener oposición. La iglesia del Señor, el pueblo de Dios, toda la vida ha tenido oposición. Y la oposición es hasta buena, porque nos mantiene humildes y nos mantiene orando. ¿Qué hizo la oposición?
Utilizó el ridículo. Hasta una zorrita viene por ahí y le derrumba la barrera. Ustedes son unos ridículos. ¿Qué hizo? Utilizó el rumor. ¿Qué hizo? Utilizó la fatiga, la frustración, el fracaso, el temor. Pero ¿qué hizo Nehemías frente a la oposición? ¿Se fue a llorar debajo de un árbol? No. Lo primero él dice, Nehemías dijo, yo dependo de Dios. Diga conmigo, yo dependo de Dios. Usted es indestructible cuando usted está en la voluntad de Dios. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, así estaré. Pero tiene que ser valiente. Porque usted no se nombró. A usted lo llamó Dios. La obra no es de nosotros. La obra es de Dios. Dependa de Dios. Capítulo 4, 4 al 5 dice, por eso oramos, escucha Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros, haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, entrégalo a sus enemigos, que los lleven en cautiverio, no pase por alto su maldad, ni olvide sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Nehemías nunca tomó esto personal. Usted no se da cuenta que Nehemías está orando y Nehemías no está hablando de él, no está hablando de su liderazgo, está hablando de la misión. Nunca tome los ataques personales. Los ataques no son contra ti, los ataques son contra la obra de Dios. Y cuando Cristo organizó su iglesia, dijo, ni las puertas del infierno van a poder prevalecer en contra de mi iglesia. No es a ti que te rechazan, están rechazando la visión de Dios. Y dura cosa es dar cosas contra el aguijón. La iglesia no la detiene nadie. Nadie. Otro consejo que aprendemos de Nehemías, no subestimes la oposición. La oposición no se subestima. Porque en la iglesia hay muchos talibanes. Talibanes. En la iglesia hay muchos terroristas. ¿No hay terroristas en la iglesia usted? Que quieren meter miedo. En la iglesia hay muchos Tobías, Sambayat y el árabe. Versículo 9, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia de día y de noche para defendernos de ellos. Cuando alguien lo amenace a usted, tome la amenaza en serio. Óigame lo que le estoy diciendo. Todo el que viene a la iglesia no es santo. Todo el que es líder en la iglesia no tiene buenos sentimientos. Tenga cuidado. Tome las amenazas en serio. Nunca subestime un terrorista. A ellos no les importa si la iglesia se destruye. A ellos no les importa si matrimonios se divorcian. A ellos no les importa si jovencitos vuelven a la droga. A ellos no les importa nada. Tenga cuidado con la oposición. Póngale atención. Nehemías no lo subestimó. Nehemías escuchó lo que ellos estaban diciendo y tomó acción para contrarrestar. ¿Sabe qué hizo él? Montó guardia. Puso guardia de día y de noche también. ¿Para qué? Para defendernos de ellos. Refuerza tus debilidades. Versículo 13. Así que puse a la gente por familias. Oiga la estrategia que usó Nehemías. ¿Por qué? Porque hay gente que no van a pelear por la patria, pero van a pelear por su familia. Hay gente que dice, bueno, Panamá, que se busque otro que pelee por él. Pero cuando dice, pero son las hijas tuyas y tus hijos, ahí sí. Él lo puso por familia, con sus espadas, arcos y lanza, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables
y desguarnecidos. Y aquí le quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los lugares vulnerables de tu iglesia? ¿Lo conoce usted? ¿Conoce usted cuál es la vulnerabilidad de tu iglesia? ¿Sabe cuáles son los miembros más débiles? ¿Sabe por dónde puede entrar el enemigo? Esos lugares hay que fortalecerlos. No te preocupes por las murallas altas. Nadie puede pasar por ahí. Preocúpate por los lugares más vulnerables y bajos. Nehemías puso guardias armados donde las paredes eran bajas. Reorganiza tus recursos. Lea conmigo. Sin parar lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que la oposición quiere? La oposición quiere que la construcción se detenga. La oposición no quiere que usted siga avanzando. La oposición quiere que la visión fracase para ellos decir que, tú ves, se lo dije. Pero usted no puede parar de hacer lo que está haciendo para ponerse a discutir y a pelear. Que yo digo, ¿qué dice Nehemías? A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía, ¿qué? Armado con lanza, escudo, arco y coraza. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Y esto lo digo yo, los verdaderos líderes construyen y pelean a la vez. No estoy diciendo que no pelee, pelee. Porque estas son gente que el enemigo los mandó a la congregación. Ustedes saben que el enemigo manda gente a la congregación y se hacen miembros también. Y algunos diezman. ¿Usted no sabía eso? Pero están ahí para hacerte la vida imposible. Para que la iglesia... Y usted dice, ¿y por qué no se va? No, porque mi trabajo es hacer la vida imposible a usted. Son verdaderos aguijones que están ahí. Pero usted no puede ser tonto de pasarse toda la vida peleando, ni puede tomar el mensaje del domingo para tirarle lanza. No, deje eso. Usted siga construyendo. Y el lunes le da una estocada abajo. Pero el domingo usted predique, llénese de Dios, alimente la iglesia. Porque los verdaderos líderes pelean y construyen a la vez. Nunca deje de pelear. Nunca deje de construir. Pero tiene que aprender a hacer las dos cosas a la vez. Oiga bien, irradie, refleje, inspire seguridad a la gente. Haga como el Chapulín Colorado. Diga que no panda el cúnico. Muriéndose de miedo, pero usted no puede mostrarle miedo a la gente. Pastor, ¿y ahora qué vamos a hacer? No sé, pero algo vamos a hacer. Yo les he contado, yo ando con Flavio desde que yo tenía 10 años de edad. Él me llevaba, yo tocaba la trompeta, yo cantaba, él me llevaba, vamos para tal sitio, vamos a predicar para tal sitio. Yo me iba. Flavio y cuando íbamos el camino, yo digo, Flavio, ¿y dónde vamos a comer? Muchacho, deja eso. Digo, ¿cómo que deja eso? ¿Dónde vamos a comer? Yo no sé. Y es verdad, él no sabía. Y seguíamos manejando. Y llegamos al sitio, no había una cama para todos nosotros. ¿Y dónde vamos a dormir, Flavio? En el piso. Y al otro día íbamos a buscar caldero prestado, compramos una libra de arroz o dos, y uno de ellos cocinaba ahí. ¿Y qué vamos a comer? Eso. Pero plantamos muchas iglesias así. Puerto Plata, Santiago, todo eso. Cuando Flavio era el supervisor de allá. Así fue que lo hicimos. Pero tú crees que nosotros estábamos pensando
en comodidad y en cosas, no. Pero Flavio decía, Flavio, seguro, tú lo veías él seguro, pero no tenía idea de lo que íbamos a hacer. Vamos, lo único que sabemos. Y veníamos contentos cuando dejábamos una iglesia plantada. Después se mandaba un pastor. Y hoy vamos a celebrar 1000 iglesias en la República Dominicana. Y todas fueron plantadas así. Todas fueron plantadas así. ¿Cuál de las iglesias de nosotros fue plantada con estrategia, con mapa, con estadística? No, gente que creyó que Dios lo llamó. Fueron obedientes. Hoy son grandes iglesias. Porque Dios da resultados. Dios bendice. Dios honra su palabra, pero Él honra tu sacrificio también. Amén. Irradie, refleje, inspire seguridad a la gente. Nehemías inspiró a las tropas, les disipó el miedo y reforzó su confianza. Versículo 14 dije, luego de examinar la situación me levanté y le dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijas, por sus hijos, por sus esposas y por sus hogares. Refleje seguridad. Dios no ha perdido una batalla todavía. El que te envió te va a sostener. El Dios de la misión es el Dios de la provisión. Y los recursos están allá. No te preocupes por recursos. Dios tiene todos los recursos del mundo. Dios tiene todos los recursos. Trabajo del líder. Cuando tu ministerio esté bajo ataque, tu trabajo es levantar la moral de tu gente. Nehemías no le habló cosas negativas a la gente. Solo le dije, recuerden una sola cosa. Recuérdense que Jehová es poderoso. Nunca te des por vencido. Yo siempre digo a los miembros del equipo, el fracaso no es una opción. Nosotros no podemos fracasar. Esto es de Dios. Lo de Dios no fracasa. Versículo 15 del capítulo 4. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes. Ustedes no saben las veces que yo he orado esta oración. Cuando he estado bajo ataque. Digo, Dios frustra sus planes. Y ellos comienzan a pelearse ellos mismos. Y después yo digo, espérense, no se den tan duro. Acuérdense que el problema era conmigo. Ahora están peleando ustedes. Pero si están hablando mentiras, están levantando calumnias. ¿Sabes que las mentiras en Estados Unidos dicen tienen patas muy cortas, no? La mentira, ella no resiste la verdad. Cuando tú estés bajo ataque, órale al Señor y el Señor, confúndelo. Comienzan ellos a tirarse entre ellos mismos. Dios frustró los planes de la oposición. Todos regresamos a las murallas, cada uno a su trabajo. Los líderes como Nehemías moldean la persistencia. La victoria no es de los que comienzan, sino de los que perseveran. Los verdaderos líderes no se dan por vencidos nunca cuando la oposición se presenta. Al contrario, a mí la oposición lo que me hace es trabajar más duro. Hasta que me gusta ya, me volví masoquista ya. Si usted quiere oponerse, opóngase. Porque nosotros no queremos hacerle daño a nadie. Porque queremos que la obra siga adelante. Ya voy concluyendo. Yo no soy predicador pentecostal. Los pentecostales terminan 5 veces. Ya voy concluyendo. No. Yo digo una sola vez. Ya voy concluyendo. Del primer libro que les hablé ayer, ¿qué aprendemos? Afronta la realidad con fe. No ignores la realidad. Las cosas son lo que son. Número 2, busca solución sin culpar a nadie. A veces nosotros nos metemos en problemas en las iglesias. Siempre tratamos de ver de quién fue la culpa. Eso no es importante. Lo importante es que tenemos un problema y tenemos que resolverlo. ¿De quién fue? ¿Quién pecó? ¿Este o su padre? Jesús dijo, ninguno, nadie.
para que la gloria de Dios se manifieste. Número 3, aprende lección. ¿Qué lección podemos aprender de un problema que tenemos? Valore el liderazgo. Muestre una pasión obsesiva por la gente. Tenga una estrategia y una ejecución. Tiene que haber claridad en la misión. Y del otro libro de Tom Rainer que hablamos ayer, La autopsia de una iglesia muerta, evite la erosión lenta. Evite esa muerte lenta. Cuando usted vea que la iglesia ya no responde a algunas cosas, evite aburrir a la gente, cansarlo. Si ya la gente no está respondiendo, te están mandando un mensaje. Tratemos otra cosa. Esto no funciona. No vivamos en el pasado. Reflejar y alcanzar la comunidad actual, mantener un presupuesto orientado hacia afuera, hacia la misión, evangelismo y las misiones, mantener la gran comisión como prioridad, no convertirse en una iglesia dirigida por preferencia ni por grupitos, valore el liderazgo pastoral estable, oren juntos, tengan un propósito claro, no se obsesione con los edificios ni las instalaciones. Hay iglesias que le rinden culto al templo. El templo no es para eso. El templo es un lugar de reunión. La iglesia son la gente. Hello. La iglesia son la gente. Cristo no viene por edificios, viene por gente. ¿Ok? Evite la mentalidad de club privado y salga a la comunidad a buscar la gente en vez de esperar que la gente llegue. Y aquí quiero dejarle un consejo. Cuando revitalizar no es borrar una historia. Revitalizar es arreglar lo que está mal. Y a veces creemos que tenemos que borrar la historia de los que vinieron antes que nosotros. Eso es un error. Y eso sale muy caro. Ninguno de nosotros es alfa y omega, solo Jesucristo. Usted no es principio ni final de nada. Usted es un pequeño eslabón en una cadena de 2000 años de la iglesia. Y hoy nos toca a nosotros. Pero nosotros no somos ni principio ni final. Honre el pasado. Hello. Haga un análisis, ya sea un análisis PODA o cualquier otro instrumento para evaluar la situación de la iglesia. ¿Cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas? Hay otros instrumentos. A mí me gusta ese porque es bien fácil y cualquiera lo puede hacer. En Estados Unidos se dice, si usted está en un hoyo, deje de hollar. El primer paso para salir para afuera es dejar de hollar para abajo. Si identificó cuál es la causa del problema, no lo haga más. Y comience a buscar una salida. Y por último, vender la visión. Articule la visión de manera que la gente lo entienda. Quiroga habló esta mañana. Escriba la visión y declárela en tablas para que el que la lea salga corriendo con la visión. Dios les bendiga.